Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos a la siguiente sección de nuestro curso de certificación en Microsoft Excel. Y bueno, en esta sección vamos a aprender los dos módulos siguientes a los que vimos la semana pasada. Entonces vamos a explicarles algunos detalles, vamos a hacer algunas pequeñas demostraciones para que ustedes puedan entender de mejor manera cómo trabajar con lo que es las filas, columnas y celdas. Bueno, pues continuamos. Nosotros de la misma forma en que podemos seleccionar lo que son las hojas de cálculo, nos vamos a encontrar con esta parte que es el poder seleccionar nuestras columnas, filas o celdas. Recuerden que una hoja de cálculo está formada por filas, la cual está identificada por los números. ¿Sí? Un ejemplo, la fila 1, la fila 3. Y también nos vamos a encontrar lo que son columnas. Y las columnas las vamos a identificar por medio de letras. La intersección que se encuentra entre una columna y una fila se le llama celda. Eso es importante que nosotros podamos ir entendiendo. Y a cada una de esas celdas toma el nombre de acuerdo a su intersección. Un ejemplo, si me encuentro en la columna A y en la fila 5, entonces mi celda se llama A5. Y bien, pues bueno, tenemos diferentes formas para poder seleccionar una hoja de Excel, o bueno, más bien en este caso las columnas, las filas, ya sea de forma continua, que sean varias filas, como aquí lo tenemos. Podemos seleccionar una o varias columnas, ya sean continuas o discontinuas, una o varias celdas de la misma forma y la combinación de todas las anteriores. ¿Sale? Yo puedo hacer una selección de las columnas, filas y celdas. Un ejemplo, en esta imagen que ustedes observan o en esta presentación, podemos observar que tenemos una selección discontinua de columnas. Si se dan cuenta, solamente tengo la seleccionada la B, la D y la I. Entonces a este tipo de selección se le conoce como selección discontinua. Ahora, ¿cómo hago la selección? Pulsando la tecla control de mi teclado en su computadora, ustedes pueden ir haciendo una selección discontinua. De la misma forma nos encontramos con la selección de las filas y podemos hacer una selección continua, es decir, que sea de forma continua o una forma discontinua, como lo podemos ver en esta presentación. Bien, aquí tenemos el otro ejemplo de las celdas. Si ustedes observan, podemos seleccionar celdas también de forma continua o también podemos seleccionar celdas de forma discontinua. Siempre que nosotros hacemos selección de una celda, vamos a poder observar en este cuadrito que tenemos aquí en la parte superior izquierda, nos vamos a encontrar nuestro cuadro de nombres. ¿Qué significa este cuadro? Bueno, cada vez que yo doy clic en una celda, aquí me va a mostrar el nombre de esa celda. En este ejemplo me estoy posicionado en la celda C12. ¿Por qué? Porque estoy en la columna C y en la fila 12. Si nosotros queremos hacer una selección rápida, recuerden que aquí les he estado enseñando algunas opciones con teclado. Eh, Nosotros podemos hacer una selección rápidamente de toda una fila. Es decir, yo me posiciono en una celda de esta fila y al hacer la combinación de las teclas Mayus más barra espaciadora en algunos teclados, Shift, Mayus y barra espaciadora, nos va a seleccionar automáticamente toda la fila de esta hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, con esta combinación de teclas o este acceso directo en teclado, podemos seleccionar nuestra fila completamente. Si deseamos seleccionar lo que es nuestra columna, lo podemos hacer sin ningún problema con la combinación de teclas control más barra espaciadora, ¿sí? Entonces me posiciono en alguna celda, agregamos esta combinación de teclas en su teclado y automáticamente se va a seleccionar toda nuestra columna. Bien, así como podemos insertar columnas o filas, también podemos eliminarlas. ¿Sale? Siempre vamos a poder trabajar en información o en tablas, etcétera. Siempre vamos a trabajar con muchas columnas o con muchas filas. Entonces nosotros tenemos la parte importante de poder eliminar
¿Qué significa esto? Poder quitar alguna columna o poder quitar alguna fila. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Me posiciono en la columna. Si un ejemplo selecciono la celda que se encuentra dentro de esa columna, me dirijo a lo que es la pestaña inicio, y dentro de la pestaña inicio me voy a la sección que tenemos aquí de insertar, y a la hora de insertar yo puedo tanto insertar celdas, insertar filas o insertar columnas, o de la misma forma también tenemos la opción de insertar a una hoja. Este es el proceso para poder insertar filas, celdas o columnas. Entonces, al poder dar clic en alguna de estas celdas, si se dan cuenta, inicio, vuelvo a repetir, la pestaña inicio, en la sección celdas podemos tanto insertar, eliminar o cambiar algunos formatos. Bien, otra forma rápida que ustedes pueden utilizar para crear columnas es utilizar la combinación de teclas control más la tecla más, y con eso automáticamente se agrega una nueva columna. Si ustedes quieren eliminarla, entonces utilizamos la combinación de teclas control más la tecla menos. Que quede claro, jóvenes, que en algunas computadoras cambia la combinación. Si un ejemplo, en mi computadora yo tengo que utilizar la tecla shift para que pueda funcionar. Entonces, por si por alguna razón no les funciona, simplemente hay que buscar cómo es la combinación en su computadora y debe de funcionar. Si no funciona por medio de esa combinación, no se preocupen. Para eso también tenemos la parte de nuestras pestañas de opciones para poder ir haciendo pues lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ya sea insertar, ya sea eliminar o dar algún tipo de formato, cambiar nombre, cambiar tamaños, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos entonces a la parte de también las filas, lo mismo que ustedes acaban de observar con las columnas. Nosotros también podemos agregar filas o podemos eliminar filas, y lo hacemos con el mismo proceso. Selecciono alguna celda de alguna fila, y si quiero agregar una fila nueva, entonces me voy a la pestaña inicio, en celdas, selecciono el menú insertar, y aquí podemos utilizar lo que es insertar una nueva fila dentro de nuestra hoja de cálculo. Y para poder eliminar es el mismo proceso, pero solamente dentro de la pestaña inicio, en la sección celdas, utilizamos el menú eliminar, y en este menú nosotros podemos eliminar las celdas, podemos eliminar las filas, podemos eliminar las columnas, o también podemos eliminar la hoja. Entonces estas opciones, a pesar de que son tan sencillas, siempre me gusta mostrarles las diferentes formas en que nosotros lo podemos hacer. Bien, lo mismo sucede con insertar o eliminar celdas, ¿sí? ¿Para qué me permite o qué me ayuda esto? Bueno, permite añadir más celdas en la posición actual en donde ustedes se encuentran, ¿sí? Entonces ustedes pueden de la misma forma insertar o eliminar celdas. Y aquí nos dice un pequeño ejercicio. ¿Para qué nos sirve esto? Imagina que has terminado la captura de las calificaciones de la segunda unidad, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Sin embargo, al terminar te das cuenta que las calificaciones han quedado desfasadas, que ya no coinciden con los alumnos correspondientes. Ok, entonces nosotros podemos agregar una nueva celda, ok, para poder cumplir con lo que se nos está pidiendo. ¿Sale? Bien. ¿Cómo insertamos celdas? De la misma forma, ¿no? Seleccionamos la sección o la fila o la columna donde nosotros queremos agregar una nueva celda. Me posiciono en la pestaña inicio, y dentro de la pestaña inicio solamente voy a irme a la sección de celdas, insertar, y aquí tengo la opción de insertar celdas. Ok, así de sencillo podemos hacer. Bien, ocultar o mostrar filas. Nosotros tenemos la posibilidad de poder ocultar ya sea las filas o columnas. Cuando estamos trabajando con mucha información, supongamos que tenemos una tabla, ¿no?, de alumnos, y yo quiero solamente tener su nombre y su correo electrónico. No me interesan sus calificaciones, no me interesan su dirección, solamente necesito esos dos datos o esas dos columnas. Entonces, para no tener toda la información en esa tabla, yo puedo ocultar las columnas que no estoy utilizando en este momento, y solamente
poder mostrar pues obviamente las columnas que necesito, ¿no? Bien, vean, aquí tenemos una diapositiva interesante, que es toda esta información, recuerden que lo tienen dentro de la plataforma, ¿sí? Solamente lo vamos explicando, vamos haciendo algunas demostraciones para que ustedes puedan comprender de la mejor forma la información. Bien, una fila es una serie de celdas organizada una al lado de la otra en forma horizontal, las cuales se identifican por números y comenzamos siempre con la fila número 1. También una columna es una serie de celdas apiladas verticalmente, las cuales se identifican por letras. Recuerden que las columnas iniciamos de la A, B, C, es decir, se va dando identificación por letras, y las filas pues es por números. Una hoja de cálculo de Excel se compone de más de 1.000.000 de filas y de un total de 16.384 columnas. Una sola hoja. Recuerden que a partir de la versión 2016 de Office o del Excel 2016, ya el número de hojas de cálculo dentro de un libro de Excel pues es infinito, ya no tienen un límite. Pero cada hoja, pues ustedes van a poder observar que cuenta con toda esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Entonces, ocultar o mostrar filas o columnas nos permiten visualizar únicamente la información que nosotros necesitamos. Bien, ¿cómo se hace este proceso? Sencillo. Estoy posicionado en la información, ¿no? que estoy trabajando. Y en este caso, pues necesito tal vez ocultar alguna columna o alguna fila. Bien, entonces me voy a la pestaña Inicio. En la misma sección de celdas me voy a encontrar con el menú Formato, en el cual tengo otras opciones, como el alto de la fila, el autoajustar el alto de fila, el ancho de la columna, autoajustar el ancho de la columna y también el ancho predeterminado. Y aquí me encuentro en la en la sección de visibilidad, la sección de ocultar o mostrar. Entonces nosotros podemos ocultar filas, podemos ocultar las columnas, las hojas, y también en esta misma sección, posteriormente, cuando yo ya requiera ver esa información, podemos mostrar esas filas y columnas. ¿Sale? Bien. Entonces solamente lo que hacemos es ocultar. Seleccionamos también la parte, este es otro proceso, esto fue por menú. Otro proceso es seleccionar las columnas que necesito ocultar. Recuerden que con la tecla control y solamente doy clic derecho de su mouse o de su ratón, y aquí lo único que vamos a hacer es dar clic en la opción de ocultar. Aquí también encontramos la parte de mostrar. Recuerden que es otro proceso. Entonces lo podemos hacer tanto por la pestaña de inicio, o también lo podemos hacer de esta forma, seleccionando las columnas, clic derecho y seleccionar tanto ocultar o mostrar esas columnas. Bien, ahora posteriormente, si nosotros necesitamos visualizar la información que tenemos oculta, lo que tenemos que hacer es mostrar esa información. Y de la misma forma, yo puedo seleccionar mis columnas. Si ustedes se dan cuenta, entre la C y la E hay otras columnas que no se muestran y que están ocultas. Entonces, para poder mostrar, selecciono mis columnas y doy clic derecho y selecciono la opción de mostrar. Posteriormente de dar mostrar, me va a mostrar el nombre de las columnas, si quiero mostrar todas o si quiero seleccionar de una por una. ¿Sale? Bien. Otra opción que podemos cambiar es el ancho de las columnas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una columna es una serie de celdas apiladas de forma vertical, las cuales se identifican por letras. Por ejemplo, la columna A, la columna B, la columna C. ¿Para qué nos sirve cambiar el ancho de las columnas? Bueno, ¿a qué se refiere el ancho? El ancho se refiere a la opción que tenemos de poder ampliar el ancho de una columna. Recuerden que si estoy trabajando con información, un ejemplo con el nombre o con el apellido, pues en ocasiones no alcanza el ancho de la columna para que se pueda mostrar o se pueda ver de una forma visible mi información. Entonces para esto nosotros podemos cambiar el ancho de la columna. Vean, aquí tenemos algo interesante. Cada celda o cada hoja tiene un ancho predeterminado de
1.71 puntos. Ese es el ancho predeterminado que tiene una columna. Entonces nosotros podemos modificar, ya sea utilizando la regla que se nos va a mostrar en la parte superior o utilizando lo que son los puntos. También nosotros podemos cambiar y modificar el tamaño. Bien, ¿cómo se hace este proceso? De la siguiente forma. Nos encontramos en este caso, pues seleccionamos la columna que vamos a cambiar el ancho de su columna. Nos vamos a la pestaña inicio y posteriormente en la sección celdas, formato, nos vamos a encontrar el ancho de la columna. En esta sección yo puedo autoajustar el alto tanto de la columna y de la fila. ¿A qué se refiere autoajustar? Que se va a colocar de acuerdo a donde tienes tu información. Es decir, que automáticamente se va a colocar el ancho de tu columna hasta donde termina la última letra. Y si nosotros queremos cambiar el ancho de la columna, damos clic aquí en esta parte y posteriormente se nos apertura esta pequeña ventana. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer simplemente es cambiar los puntos o el ancho de la columna, damos a aceptar y con eso nuestra columna va a quedar de acuerdo a la información que yo estoy agregando, lo ancho que yo quiero que esté, ¿sale? Entonces es una forma de poder cambiar el ancho de la columna. De la misma manera tenemos la opción de cambiar el alto de las filas, ¿sí? Es lo mismo, nosotros podemos seleccionar nuestra fila en la pestaña inicio, se nos apertura pues estas opciones o herramientas que tenemos en esa pestaña y en la sección formato o en el menú formato yo puedo cambiar también el alto de la fila y de la misma forma me va a mostrar el punto o el puntaje como lo vimos anteriormente en la diapositiva anterior, ¿sale? Bien, aquí tenemos lo que yo les comentaba, autoajustar columnas y filas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por default siempre una hoja de cálculo pues tiene un tamaño predeterminado, ¿no? Y el autoajustar el alto y filas son comandos que nos van a ayudar a modificar de manera automática tanto el alto de las filas o el ancho de las columnas. Entonces, esto me va a ayudar para que yo pueda seleccionar esta parte, ¿ok? Bien, vamos a observar. Observen esta imagen que tenemos aquí. Tenemos una tabla en la cual no se puede observar completamente o no se puede ver visiblemente toda la información. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas opciones de autoajustar el ancho de tanto columnas y filas y observen cuál es el cambio. Posteriormente podemos observar que las columnas van a ampliar su ancho y con esto nosotros vamos a poder tener una mejor visibilidad o vamos a poder observar de una mejor forma la información que tenemos en nuestra tabla, ¿sí? Entonces para esto nos ayuda en la parte de autoajustar columnas y filas. Bueno, continuamos. Perfecto. Vamos a avanzar. Bien, aquí tenemos solamente para poder observar y poder cambiar lo que es el diseño o la vista de nuestra hoja de cálculo. ¿Sale? Entonces vamos a poder cambiar, si ustedes observan, el diseño de página podemos cambiar el ancho de la columna y estas vistas a mí me ayudan para poder observar cómo es que está mi documento. Tenemos tres vistas interesantes. El primero pues es el modo impresión, como ustedes lo observan. Tenemos también la vista o el diseño de página en el cual se nos va a mostrar la opción
como si se fuera a imprimir a través de las hojas tanto de oficio o de carta. Entonces nosotros podemos utilizar estas opciones para que ustedes puedan verificar si su información se ve bien, si está bien acomodada, si no lo está, puedan verificar sus márgenes, cómo es que se van a dividir sus hojas dentro de la hoja de cálculo. Entonces para eso utilizamos lo que son las vistas de, pues en este caso de Microsoft Excel. Vista impresión, vista lectura, es como si fuera un archivo de PDF, solamente una vista de lectura, y vista web, que en este caso es como si ustedes estuvieran navegando por internet a través de un navegador. Perfecto. Vamos a trabajar con la siguiente sección, el cual pues es la última sección, bueno, de esta clase, y vamos a trabajar con filas, columnas y celdas. Vamos a ver un poquito esta información de qué trata. Bien, lo primero que vamos a aprender es que nosotros en Microsoft Excel nos vamos a encontrar con un indicador de celda. Ese indicador de celda me muestra en qué celda estoy posicionado. Observen, aquí tenemos Microsoft Excel. Entonces, al dar clic en alguna de las celdas, se muestra que se selecciona esa celda con un color diferente, un color verde, en el cual pues nosotros, más bien Excel nos indica en qué celda estamos posicionados. Y aquí tenemos lo que es, si ustedes observan en mi mouse, tenemos el cuadro de nombres en el cual me indica cuál es el nombre de la celda en la cual estoy posicionado. ¿Vale? Bien, podemos copiar lo que son columnas o mover columnas. ¿Cuál es la diferencia entre copiar o mover? Bueno, copiar, aquí tenemos la opción o la información, es la acción de hacer un duplicado idéntico de las celdas o columnas para posteriormente colocarlo y pegarlo en otra parte de la misma hoja de cálculo. ¿Sí? Es decir, una copia, como su nombre lo dice, es realizar una copia exacta de esa información. La diferencia de mover es que no tengo que hacer o no tengo la necesidad de hacer una copia, sino que es la misma información que voy a seleccionar y esa información me la puedo trasladar a otra parte de mi hoja de cálculo. Esa es la diferencia entre copiar y mover. ¿Ok? Entonces, mover, selecciono mi información, no se crea una copia y la puedo arrastrar a través de otra hoja de cálculo. Y la parte de copiar, pues se crea una nueva copia. ¿Sale? Bien. ¿Cómo podemos mover? Un ejemplo, si yo quiero mover una columna, lo que tengo que hacer es seleccionar mi columna y lo puedo hacer así directamente. Es decir, si yo selecciono de la parte derecha, aquí donde ustedes observan el mouse, y arrastro esa columna, yo la puedo mover a cualquier parte de mi hoja de cálculo. Recuerden, siempre del lado derecho yo puedo arrastrar esa columna y poder moverla. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, ya la arrastramos y nos la trajimos del lado derecho. ¿Sí? Observen. Entonces siempre no se les olvide, seleccionan su columna, se posicionan del lado derecho, clic sostenido, eso es importante que lo tengan, clic sostenido y arrastran su columna hacia donde la necesitan. ¿Sale? Bien. Con control también nosotros podemos seleccionar o mover esa columna. ¿Sí? Entonces selecciono mi columna y con control también podemos arrastrar esa columna. ¿Sí? Le podemos pegar por acá y bueno, listo. En este caso hicimos también una copia. Si ustedes observan, aquí hicimos una copia de esa misma columna. Entonces también tanto podemos moverla o podemos copiar nuestra columna. ¿Qué pasa, muchachos, si ustedes se quieren llevar una columna a otra hoja de cálculo? Supongamos que yo me quiero arrastrar esta columna del primer trimestre del presupuesto. ¿Y cómo le hago para poderme llevar esta información a otra hoja de cálculo? Sencillo, simplemente seleccionando la información que yo quiero enviar a esa hoja de cálculo y voy a utilizar la tecla de mi teclado que se llama Alt. Entonces, al hacer esto, lo arrastramos y lo pegamos pues en otra hoja de cálculo, ¿sí? Con la tecla de Alt eh, posicionada, ¿sí? O sea, ustedes la van a teclear y sin soltar van a hacer este movimiento, ¿sale? Bien. Con control más Alt podemos también llevarnos o hacer una copia dentro de esa información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo copiar, esta es otra opción, con control más Alt.
yo puedo copiar directamente la información y llevármela a otra parte de mi libro, en otra hoja, en este caso. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos, copiamos la información y aquí vamos a ver a la hora de pegar algo interesante. Tenemos una opción que se llama pegado especial. En pegado especial, ustedes saben que ahorita más adelante les voy a explicar, podemos pegar solamente cierta información de esa columna. Es decir, solamente necesito los valores o quiero el formato. ¿Qué significa el formato? Bueno, necesito solamente los colores, el tipo de letra, etcétera. O si solamente quiero copiar las fórmulas, también lo podemos hacer con este pegado especial. Pero bueno, aquí estamos viendo y trabajando lo que es cortar y pegar. Dentro de la hoja de cálculo, yo creo que la mayoría de ustedes han utilizado las combinaciones de tecla. Control C para pegar, perdón, para copiar. Control V para pegar. Y si ustedes quieren cortar con combinación de teclas, la combinación sería Control X. Y con esa parte ustedes pueden cortar la información. ¿Sale? Muy bien, continuamos. Observamos, podemos copiar y ahora sí viene la parte de pegado especial. ¿Qué se nos va a mostrar en pegado especial? Aquí tenemos las diferentes opciones o valores, muchachos. En pegado especial, ¿qué quieres pegar? O sea, al hacer la copia, recuerden que se copia toda la información. Pero si yo utilizo esta opción de pegado especial, ¿qué quieres pegar? ¿Quieres pegar toda la información? ¿O solamente quieres pegar las fórmulas, o los valores, o los formatos, comentarios o notas, validación, o si quieres el ancho de la columna, etcétera, etcétera? Ustedes pueden hacer una selección personalizada de la información que quieren pegar dentro de su hoja de cálculo. ¿Sale? Entonces es algo muy interesante que tenemos aquí. Copiar y mover filas, pues sucede lo mismo que ya hemos trabajado. Nosotros podemos hacer la copia o podemos mover las filas dentro de nuestra información. Bien, aquí tenemos algo interesante. Si yo me voy a la parte de formato de celdas, ¿sí? Aquí tenemos el formato. ¿Cómo entramos a esta ventana? Aquí tenemos esta opción. En la sección de alineación, si ustedes observan en la parte derecha tenemos un icono, el cual a dar clic nos va a aperturar otras opciones que tiene Microsoft Excel. Y yo puedo seleccionar tanto el número, la fuente, el borde, el relleno y la alineación. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos que ustedes están realizando una tabla, pero necesitan que su letra esté de forma vertical. Aquí tenemos la orientación de la letra. De forma predeterminada lo tenemos de manera horizontal, pero ustedes pueden jugar con la alineación de su texto. ¿Sí? Cómo es que se ve, quieren que se observe su texto. Entonces ustedes pueden jugar con esta parte. De la misma forma, también podemos ocultar y mostrar títulos. Recuerden que los encabezados pues se refiere a las letras y los números de columnas que nosotros tenemos y ustedes tienen la posibilidad de personalizar. Si es que no quieren estar observando el nombre de las filas y el nombre de las columnas, también los pueden ocultar y poder trabajar dentro de su hoja de cálculo. ¿Sale? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Ya vieron? Aquí tenemos el nombre de nuestras columnas, el nombre de nuestras filas. Entonces nosotros lo podemos ocultar. Bien. Bien, aquí lo que yo les comentaba. En esta parte tenemos otras opciones extras que ustedes pueden manejar aparte de la sección que tienen. Un ejemplo, fuente, si ustedes dan clic en este icono que ustedes observan que está en rojo, se va a aperturar una nueva ventana para que ustedes puedan agregar más opciones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo puedo trabajar, les vuelvo a repetir, con la alineación, con la fuente, con los bordes, con el relleno y poder trabajar a través de mi hoja de cálculo y darle una vista personalizada, una vista mucho mejor, ¿no? Si ustedes observan aquí el ejemplo, observen que tenemos el presupuesto 2020 con la letra con la alineación de forma vertical, tenemos colores, tenemos bordes, cambios de color, etcétera, etcétera. Entonces, esta información, o más bien estas opciones que tenemos aquí, nos van a ayudar para que ustedes puedan agregar nuevas funcionalidades. Bien, otra opción que vamos a utilizar bastante es el copiar formato. ¿Qué se refiere esto de copiar formato? El copiar formato significa que voy a copiar solamente
el color de, en este caso, el color, los bordes, el relleno de alguna tabla, supongamos, o de alguna celda. Entonces yo le doy copiar formato, supongamos, a esta celda que ustedes observan. Tenemos aquí un color amarillo. Entonces si le doy copiar formato y le doy pegar formato aquí en la siguiente celda, lo que va a pasar es que va a tomar las propiedades de diseño de esta celda. Entonces la letra se va a cambiar a amarilla y va a tomar la misma apariencia que tenemos aquí, lo va a hacer en la siguiente columna. ¿Ok? Bien, continuamos. También tenemos la opción de poder trabajar y jugar con los bordes. Y a partir de aquí les voy a dejar una actividad para los que no lo hayan realizado. Bueno, nosotros podemos trabajar con los bordes. ¿Qué es lo que quieres observar? Entonces ustedes pueden trabajar con los bordes. ¿Qué bordes quieren mostrar? Si quieren el contorno, si quieren el inferior, si quieren el superior. Nosotros podemos jugar con los bordes. Entonces eh, se los mostramos para que ustedes lo puedan jugar en su hoja de cálculo. Pueden abrir un libro de Excel y poder trabajar. Pueden agregar tipo de letra, cambiar el color, agregar rellenos, agregar imágenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, pues nos encontramos con esta parte que también nosotros podemos utilizar estilos de celda. En la pestaña Inicio, aquí tenemos la opción de estilos de celda, a un costado de insertar, eliminar y formato. Y bueno, aquí tenemos diferentes opciones o estilos que ustedes pueden seleccionar en sus tablas o en sus celdas de su hoja de cálculo. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes puedan darle mayor vista a su trabajo. Recuerden que nosotros no somos diseñadores, entonces al no ser diseñadores, pues no tenemos lo que es la teoría de color, qué colores combinan, si combinan, qué colores pueden afectar la vista del lector, etcétera. Entonces, por esta razón, Microsoft Excel nos da algunas opciones para que ustedes puedan trabajar y su información se vea de una forma agradable. Entonces, ustedes pueden jugar con los estilos para darle un mejor, en este caso, pues una mejor apariencia, ¿no? a su trabajo. ¿Ok? Y bueno, la práctica que vamos a realizar y que va a quedar durante la semana, pues es la siguiente. Se las voy a compartir por ahí en los grupos. Van a realizar una factura, como se muestra en la pantalla. No necesariamente igual, pueden agregar alguna factura de cualquier negocio o de cualquier organización. Esto va a ser realizado en Microsoft Excel, pero sí va a tener esta estructura que ustedes pueden observar dentro de eh, la pantalla, ¿no? Va a tener una imagen, el nombre del negocio, la cotización, el número, el nombre, la dirección, la ciudad. ¿Y con qué van a hacer todo esto? Bueno, pues lo vamos a realizar a través de Microsoft Excel y vamos a trabajar, si ustedes observan, con los nombres, vamos a trabajar con tablas, etcétera, etcétera. Entonces, observamos, vamos a hacer una pequeña demostración. Y bueno, lo primero, pues recuerden que la sección pasada ya no hicimos esta demostración de agregar hojas. Recuerden que nosotros podemos agregar hojas pulsando este botón que ustedes observan aquí en la pantalla, en la parte inferior. Doy clic y automáticamente cambiamos la hoja. Si me voy a la pestaña inicio, aquí me voy a encontrar la opción de insertar. Entonces seleccionamos insertar y puedo insertar una nueva hoja. ¿Sale? Podemos cambiar el nombre de nuestras hojas de cálculo. Una opción es de la siguiente forma, dando doble clic a nuestra hoja de cálculo. Entonces yo aquí puedo utilizar, por ejemplo, registro. Podemos cambiar el nombre. Otra opción, seleccionar mi hoja, pulsar clic derecho y aquí tengo la opción de cambiar nombre. Entonces nosotros aquí podemos cambiar el nombre, alumnos, un ejemplo, ¿no? Y la última opción es seleccionar mi hoja, inicio, formato, la sección formato. Aquí también tenemos la opción de cambiar el nombre de la hoja. Entonces aquí podemos poner profesores. ¿Okay? Entonces ustedes observan, tenemos la opción de poder trabajar. Supongamos que yo quiero realizar una tabla. Supongamos que aquí yo quiero hacer en el registro, yo quiero colocar el número, ¿no? Vamos a colocar el nombre de la persona, el apellido, ¿okay? Etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir jugando con el ancho.
Vamos a hacer un ejemplo. Voy a agregar el número 1 para que ustedes puedan observar. Uno que se llame Daniel. Ok. Díaz Castrejón. ¿Sale? Ahí está. Observen que aquí estamos pues utilizando lo que es un poquito extra de la columna D. A esto se refiere que nosotros podemos utilizar el autoajustar el ancho de la columna. Observen qué sucede. ¿Ya vieron? Control Z para regresarnos. ¿Qué pasó? Si ustedes son curiosos en esta parte, como Castrejón, la O y la N está abarcando la otra celda, al dar la pestaña formato, autoajustar el ancho de la columna, automáticamente me va a autoajustar el tamaño del ancho de la columna para que la información se pueda ver. ¿Sale? Bien, entonces nosotros podemos cambiar el color de nuestras hojas. Si ustedes observan, clic derecho, selecciono mi hoja, color de la pestaña, yo puedo utilizar un color, listo. Perdón, no se agregó. Agregar color, voy a seleccionar un rojo. Para mis alumnos vamos a agregarle de la misma forma, selecciono mi hoja, otra opción sería en formato. Y aquí tenemos color de pestaña, yo puedo seleccionar un azul. Y los profesores, pues también podemos hacerlo en formato, color de la pestaña, y podemos utilizar un oro, ¿no? Un amarillo. Y si ustedes observan, ya tenemos colores dentro de nuestras hojas de cálculo. Sí, otra parte que teníamos o que vimos la clase pasada, que no hicimos la demostración, pues fue lo siguiente. Nosotros podemos tanto, habíamos visto que era ocultar, mostrar filas, etcétera, etcétera. Perfecto, continuamos. Una disculpa, no había conectado mi equipo y bueno, para evitar que se nos apague. Continuamos. Bien, nosotros podemos ocultar filas. Ejemplo, si yo solamente necesito saber un ejemplo, el nombre, entonces selecciono mi columna, formato, y aquí tengo la opción de ocultar y mostrar. Entonces yo puedo ocultar un ejemplo la columna y automáticamente desaparece esa columna, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si queremos mostrar? Bueno, me dirijo a la misma pestaña, formato, y aquí tenemos ocultar y mostrar, y aquí nos vamos a encontrar que podemos mostrar nuestras columnas. ¿Sale? Listo. Lo mismo sucede con las hojas de cálculo. Supongamos yo quiero ocultar la hoja de alumnos. ¿Listo? Ya se ocultó. Supongamos que yo solamente quiero realizar el registro de profesores. Y para evitar que la hoja de alumnos esté interfiriendo, pues lo podemos ocultar. Entonces, para mostrar, lo mismo. Seleccionamos las pestañas y aquí seleccionamos la opción de mostrar. Damos clic. Aquí nos muestra el nombre de la hoja que tenemos oculta. La seleccionamos. Si tuviéramos más, aquí obviamente nos va a mostrar la lista. Le damos a aceptar. Y listo. Ya se ha mostrado nuestra columna. ¿Ok? Bien, supongamos que yo tengo aquí en registro ya la información y yo no quiero que otras personas estén manipulando esta información. Yo tengo la opción de proteger esta hoja. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la pestaña inicio me voy a la opción de formato y aquí tengo la opción que dice proteger hoja.
También podemos bloquear celdas. Supongamos que ustedes están trabajando con algún presupuesto y hay alguna información que se necesita tener siempre de manera íntegra. Entonces podemos bloquear esa celda para que no se pueda modificar y no puedan hacer ningún cambio. En este ejemplo solamente vamos a proteger la hoja. Si ustedes observan, vamos a proteger. Entonces aquí nos da una pequeña lista de acerca de las acciones que van a poder realizar las personas eh, a la hora de poder proteger. ¿Sí? Es decir, ¿qué vas a hacer? Vas a seleccionar celdas desbloqueadas, bloqueadas, o qué le vas a permitir a la persona que pueda utilizar en esa celda. En este caso solamente vamos a dejar las que vienen por default, seleccionar celdas eh, bloqueadas y desbloqueadas, y en la parte superior nos pide una contraseña. En este ejemplo, que no es una buena práctica, pero bueno, es simplemente un ejemplo, 1, 2, 3. Damos a aceptar, nos pide la confirmación de esa contraseña, 1, 2, 3. Damos a aceptar, y si ustedes observan, bueno, solamente la persona puede seleccionar las celdas, lo que yo le permití dentro de esta opción, ¿ok? Entonces, pero ¿qué sucede si quieren modificar? Ok, si yo quiero agregar a otra persona, ya no me deja porque me dice que la hoja está protegida, entonces no podemos hacer modificación. Lo único que puede hacer el usuario pues es seleccionar las celdas, que fue las casillas que estaban activadas o activas dentro de cuando agregué la contraseña. Entonces solamente eso puede realizar el usuario que no tiene acceso a toda la información. ¿Qué pasa si ustedes regresan de su trabajo o regresan de comer y ya necesitan modificar la información? Pues simplemente vamos a desproteger la hoja. Y esto lo hacemos a través de la pestaña formato. Ok, damos clic en desproteger hoja. ¿Vale? Ahí está. Nos pide la contraseña que acabamos de ingresar. 1, 2, 3. En mi caso, les vuelvo a repetir, no es una buena práctica, no es una buena práctica de seguridad. Las contraseñas deben de ser más seguras, pero pues bueno, estamos haciendo un pequeño ejemplo, solamente una pequeña demostración. Damos a aceptar y sin ningún problema nosotros ya podemos agregar la información. ¿Sí? No sé, se me ocurre Sánchez López, ¿no? Ejemplo. Bueno, Sánchez, lo vamos a dejar. O Castrejón, que sea mi pariente. Ok, es otro ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces nosotros, vean, aquí tenemos otra opción. Ya vieron que está Castrejón, la O y la N otra vez está tomando en cuenta el valor o posición de la celda D. Volvemos a hacer lo mismo, formato. Y aquí tenemos autoajustar el ancho de la columna y automáticamente ya quedó aquí listo. Bien, nosotros entonces podemos agregar tablas. Un ejemplo, los bordes. Yo quiero hacer, supongamos, una tabla aquí. Selecciono la sección, me voy a bordes y aquí ustedes pueden seleccionar qué bordes necesitan. ¿Sí? Si ustedes quieren utilizar todos los bordes, bueno, esa es una pequeña tabla. Si queremos agregar algún tipo de relleno, supongamos yo quiero este amarillo, listo, ya estamos haciendo un poquito mejor nuestra tabla. Y ¿qué otra cosa tenemos por acá? Supongamos que aquí tenemos registro o fecha, pero yo solamente quiero que me muestre de estas tres columnas. Yo puedo combinar y centrar. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer de estas tres celdas una sola celda. Entonces supongamos que yo solamente quiero que se muestre el borde inferior para que podamos observar la fecha. Bordes, borde inferior, ya sea doble o grueso. En este caso voy a utilizar el grueso. Listo. Ya vieron, y aquí podemos agregar. Ahora voy a agregar estas tres para que solamente sea una sola celda. Listo, ya quedó. ¿Ya vieron? Y así voy agregando la información. Aquí en fecha pues yo le puedo cambiar el color. Tal vez se me ocurre un verdecillo. Por ahí está. Ok, entonces nosotros podemos ir agregando esta información. Y por último tenemos esta opción. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Bueno, para que ustedes puedan realizar su factura. Van a jugar con los bordes, van a jugar con tablas. Bueno, utilicen puros bordes, no necesitan agregar una tabla con los puros bordes, ustedes pueden ir eliminando los bordes y va quedando esa información. ¿Qué sucede? Si ustedes observan dentro de la práctica, pues está la hoja en blanco. Nosotros podemos quitar las celdas, ¿no? Que se puedan observar. Entonces esto lo hacemos en la pestaña vista y aquí tenemos líneas de cuadrícula. Si nosotros desactivamos líneas de cuadrícula, si ustedes observan,
ya no se muestran las líneas de las celdas, ¿no? Entonces es así como nosotros vamos a estar realizando nuestras opciones. ¿Qué pasa? También pueden desactivar su barra de fórmulas. Si no quieren observar su barra de fórmulas, la desactivan y listo. Si la quieren volver a mostrar, damos un clic. ¿Qué pasa con los encabezados? Lo que yo les decía, si no quieren ver los encabezados, también los pueden desactivar y con esta forma pues ustedes no van a poder observar el nombre de las filas y el nombre de las columnas. ¿Ok? Y bueno, jóvenes, pues con esto estamos cerrando la segunda sesión. Vamos a trabajar posteriormente con lo que es configurar página, que es esto, es una sección rapidita, pero esto lo vamos a ver la próxima sesión. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Con esto estamos terminando. Avancen por favor a su plataforma. Es muy importante que ustedes vayan avanzando para que no se puedan atrasar. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Saludos.